¿Cuáles son las diferencias de la ética moderna de la ética antigua con la moderna? ¿Alguien lo hizo o no? Así seguimos con otro tema, si en caso que no lo hayan hecho. Sí, profe, yo contesté todas las preguntas. A ver. Bueno, más o menos, así como mismo que la pregunta anterior. No, pero es la misma persona que la hizo. Yo te agradezco. Sí, ok. A ver, Jimena González. A ver, Jimena. No seas tímida, Jimena. Sí, este es el momento de que hay que aprovecharlo para... Bueno, a ver, ¿quién las hizo? Mira, si nadie las hizo, pasamos al tema. Yo vi el video, este video que usted también adjuntó como para tener una idea de ética moderna y antigua. Y lo que puede encontrar con principal diferencia es que aparece la idea de deber en la época moderna. Pero también en la época moderna hay como dos distinciones o dos corrientes diferentes. La del deber tiene que ver con la filosofía kantiana, y la otra es la ética más utilitarista, ¿no? Que es posterior a Kant. Entonces, dentro de la ética moderna aparecen estas dos vertientes o corrientes, no sé cómo decirle, pero el concepto de deber es fundamental, como lo moral es lo que hay que hacer, ¿sí? Como que no, el concepto de felicidad queda algo apartado, digamos, en el caso de la modernidad. Pero igualmente dentro de la corriente utilitarista vuelve a estar, pero además con la gran diferencia, por lo menos lo que acentúa el profesor, es que hace hincapié más en las consecuencias de la conducta. Digamos, en la filosofía kantiana o en la ética kantiana, el centro está en el acto, más allá de lo que pueda producir. En cambio, en la ética utilitarista, que también estamos dentro de la ética moderna, lo importante son las consecuencias, ¿no? Eso me pareció como lo central del video. Bien, así contestado es como que contestamos de paso las preguntas siguientes entre el utilitarismo y el deontologismo, pero en realidad todo está vinculado. La primera diferencia entonces entre la ética antigua y la ética moderna es que va a ser a la pregunta, ¿cómo debemos obrar para obrar moralmente? Los antiguos dirán, o qué tiene que ver la moralidad o cómo consideramos la moralidad, ellos dirán como búsqueda de la felicidad. Y la segunda dirá, obrar bien es obrar por deber. Esa será la clave, ¿no? En un caso, la búsqueda de la felicidad, tomando como criterio de moralidad a la felicidad, y después, cuando venga Kant meterá la voluntad de lleno, ya lo vamos a empezar a ver ahora, y directamente será obrar correctamente, moralmente, será obrar por deber. Bien, en relación a, ya centrándonos y a la siguiente pregunta, ¿quién puede diferenciar la ética? Bueno, ya lo hiciste vos, Gerardo, cuando hablaste de lo que es el deontologismo y lo que es el utilitarismo. Para el utilitarismo, que es una corriente que comienza en la modernidad y que después la continúa Stuart Mill, comienza con Bentham, toman el principio de el criterio de la felicidad como búsqueda de placer y ausencia de dolor de los hedonistas, que la característica de la época que precede a esta época moderna es la época de la
la época medieval, en donde el principio de autoridad sobre el cual se fundaba todo tipo de saber estaba dado por el conocimiento fundado en las Sagradas Escrituras. En este caso, vamos a decir que ese lugar es tomado por la razón humana. La razón, que no solamente va a tomar todo su poderío en base a los éxitos logrados por la ciencia, principalmente la física de Newton, la idea también de cómo está constituido el universo a través de Copérnico y de Kepler, sino también de cómo debe organizarse una sociedad, porque no olvidemos que en la modernidad es cuando se da justamente el paso de una monarquía a la república, que para Kant va a mostrar el paso de la humanidad de la infancia, dirá él, hacia una etapa histórica superior, porque el hombre ya, digamos, puede organizar una sociedad en base a la razón. Teniendo esto en cuenta, cómo se considera a la, digamos, al mundo, cómo se considera el conocimiento, cómo se considera la sociedad, vamos a decir que el tema central, obviamente, si la humanidad está tan conmovida por los descubrimientos de la física de Newton, obviamente el objeto en esa época va a ser el conocimiento, la ciencia. ¿Cómo se constituye este conocimiento? Es un despertar después de siglos en los cuales el conocimiento era repetición en la Edad Media de lo que decía Platón, Aristóteles y las Sagradas Escrituras. Imagínense, en la modernidad se toma conciencia de todo este poder que puede transportar la ciencia, entonces el tema va a ser cómo se constituye este tipo de conocimiento. ¿Cómo se originará? ¿Se originará en la experiencia? ¿Se originará en la razón? ¿Cuáles son los límites de este conocimiento? Es decir, ¿qué podemos conocer y qué no podemos conocer? ¿Cuál es la naturaleza de este conocimiento? ¿Son las ideas o es la experiencia? En fin, todos estos temas serán tomados por Kant y Kant escribirá una obra que se llamará Crítica de la Razón Pura, que nosotros no vamos a ver, pero que sí vamos a ver un libro que él va a tomar, la crítica de la razón práctica, y va a tomar razón práctica en el sentido de un tipo de uso de una sola razón. No es que él va a hablar de razón especulativa o razón práctica como si fueran dos tipos de razones diferentes, sino que es una misma razón, distintos usos que le vamos a dar según lo necesitemos. La razón práctica, él va a llamar a la razón práctica en la medida que hablamos del uso moral. Y Kant va a expresar entonces que el estudio de lo que vaya a ser la moral, que lo tomará la razón práctica, va a tener que apoyarse en dos aspectos muy importantes. Y acá venimos con una serie de términos que vamos a ir incluyendo, que son términos o designaciones de vocablos que va a usar Kant, que yo les voy a pedir a ustedes especialmente que los vayan anotando, porque son significados que ustedes tienen que familiarizarse para poder entender de qué está hablando Kant. Entonces, yo les decía que Kant va a hablar de dos aspectos de la moral, y uno de esos aspectos importantes va a ser el aspecto formal.
¿A qué va a llamar Kant formal? A diferencia de algo que tiene contenido, una ciencia, por ejemplo, es formal cuando no nos muestra el contenido, sino nos muestra la estructura de la cual está haciendo uso. Por ejemplo, la lógica y las matemáticas son formales, porque nunca hemos visto en la realidad un 2 caminando, pero sí podemos entender qué significa la fórmula 2 más 2 es 4. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la moral? Bueno, que una moral no nos va a decir cuál es el contenido que tienen las acciones para ser morales. No nos va a decir que ayudar a una persona, que sería un contenido, sea una acción moral, sino que él va a decir es formal. ¿Por qué? Porque yo voy a investigar cómo debe estar constituida una ley para que pueda ser considerada moral. O sea, cómo tiene que ser la estructura de una ley para que sea moral. No les voy a decir el contenido, sino que voy a investigar el aspecto formal. ¿Se entiende? A ver, me interesa que entiendan a qué designamos, de qué hablamos cuando hablamos de aspecto formal. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con otro aspecto que es ustedes yo esto en el pizarrón cuando estábamos en clases presenciales les hacía una columna y otra columna. Van a poner por un lado lo formal y por otro lado lo material. El aspecto material, por el contrario, va a ocuparse de las diferentes formas o maneras por las cuales la moral se proyecta en las sociedades en distintos tiempos y espacios determinados. De esto, del aspecto material, el aspecto material tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la experiencia, con lo empírico, de ahí viene la palabra empírico. Eso se ocupará la antropología, la sociología, la psicología, pero no se va a ocupar la ética. Del aspecto, la característica de su ética es que antes que ser una ética fundada en lo material, va a ser una ética que vamos a denominar una ética formal. Y en ese sentido va a escribir el libro principal, que tiene que ver con la moral. No se asusten con el título, se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en donde tendrá como objetivo hacer una fórmula por la cual pueda mostrar cómo van los distintos principios morales con los cuales nos regimos a lo largo de nuestra vida. Y acá viene la principal característica. Lo que a él le llama la atención no son las diferentes maneras de obrar, sino cómo una persona... A ver, esperen que voy a poner... no me di cuenta de poner en silencioso el celular. Y de sacar el WhatsApp para que no me... Es tremendo cómo puedes desconcentrar dictar la clase de esta hay que estar muy concentrado. Por eso les pido que me sigan y si hay algo que no entienden me avisen. Les decía, ¿qué es lo último que les decía? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo último que dije? Los principios morales mediante los cuales regimos nuestra rutina. Perfecto. Para él, lo que va a ser más importante para determinar una acción, para guiar una acción, van a ser los principios. Ahora, los principios
van a tener asiento en la razón. ¿Sí? A él le llama la atención, ahí estaba, a él le llama la atención una cosa. Él dice, cuando una persona tiene que obrar bien, obrar moralmente, no hace falta que haya antes leído o que alguien le haya enseñado una determinada forma. Él sabe en forma espontánea, primigenia, qué es lo que debería hacer. Independientemente, independientemente de que pueda haber realizado, de que pueda realizar o no esta acción. Y eso es lo que muestra que esos principios que guían a esa persona tienen asiento en la razón, no en la experiencia. No hay experiencia de cómo obrar bien, sino que hay, dice, un instinto, no es instinto la palabra que usa, una cosa espontánea que nos lleva a obrar de determinada, o a por lo menos saber que si hacemos esto vamos a estar obrando correctamente. Lo que Kant, vamos a ver más adelante, va a mostrar es la diferencia que existe desde que el hombre es hombre entre la idea de lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. Él va a decir, la razón ya sabe qué es lo que se debe hacer. Volviendo a las características de su ética, entonces vamos a decir que su objetivo principal va a ser mostrar cuál es la fórmula por la cual se originan los distintos principios morales. A esa forma, ¿sí? Perdón, Kant plantea una ética universal. A eso es lo que voy a ir ahora. Exactamente a lo que iba a decir a continuación. Si tienen asiento en la razón, todos los seres humanos son racionales, ¿no es cierto? Entonces, si todos los seres humanos son racionales, todos son poseedores de la razón y existen esos principios, ¿cómo van a ser esos principios? Válidos para todos los hombres en todo tiempo y o sea, van a ser universales. Bueno, miren, son las 11:05. Yo les pido una cosita. Hacemos una pausa, lo dejamos en... bueno, ustedes ya están sin cámara y muteados. Para el que quiera ir a poner el agua del mate, como es mi caso, y así seguimos un rato más, porque esta clase va a ser larga. De todos modos, el horario de la clase es hasta la 1. Entonces, ahora interrumpimos 5 minutos y en 5 minutos volvemos. ¿Puede ser? Perfecto. Perfecto. Que la característica principal de la ética kantiana va a ser no establecer, dirá, una idéntica manera, él va a decir una idéntica manera de querer, que significa una idéntica manera de que la voluntad elabore o actúe de una determinada manera. Lo que la ética kantiana va a querer indicar es cómo actuar, digamos, cómo constituir una formulación para que esta ley sea una ley moral. Por eso, no nos va a indicar cómo actuar frente a una situación puntual. No va a actuar a la manera de los 10 mandamientos que nos dirán
no matar, no debes mentir, no, eso no va a ser Kant, sino que nos va a indicar cómo es la formulación de un principio para que este principio se constituya en una ley moral y recién a través de esa ley moral nosotros vamos a elaborar, el individuo va a elaborar lo que él va a llamar una máxima de acción. Una máxima de acción sería, por ejemplo, no mentir. Y para Kant, llama Kant a una máxima principio subjetivo del querer. O sea, es una ley que vale para un solo sujeto, es particular. Por el contrario, no vale para un solo sujeto, sino que vale para todos los hombres en todo tiempo y lugar. Y a diferencia de la máxima, que es particular, la ley moral es universal. Entonces, a él le importa indicar cómo se construye, cómo se formula una ley moral de características universales para que después cada hombre haga una máxima de acción. ¿Se entiende la diferencia y el objetivo y lo que Kant quiere? Entonces, en ese sentido, ¿cómo va a ser la ética de Kant? Él dirá, será una ética autónoma, es decir, sobre cómo se construye la palabra autónoma, es auto, o sea, uno mismo, nomos, o sea, cómo el hombre mismo se construye su propia ley. ¿Y por qué va a ser autónoma esta ética? Porque la ley moral, él después nos va a mostrar, tiene asiento en la razón. Entonces, es la razón, dirá él, dándose a sí misma su propia ley. Y ahí tendremos la autonomía que Kant le pone como característica principal de su ética. Entonces, ¿qué más? Para poder entender cómo es la ética de Kant, en primer lugar hay que abordar cómo concibe él que el hombre está conformado, cómo es la constitución humana para Kant. Kant se va a inscribir en esto de caracterizar a la naturaleza humana en lo que nosotros conocemos como un dualismo, es decir, va a tomar dos dimensiones, dos aspectos del hombre y va a decir el hombre está constituido en base a estos dos aspectos. Esta forma de definir al hombre es una forma muy tradicional que incluso viene desde la ética antigua, cuando Platón dividía al hombre en el cuerpo y el alma y decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Ahí vemos que le daba una característica jerárquica al alma. Esta división es tomada por la Edad Media también entre cuerpo y el alma, y les vendrá, pero como anillo al dedo, decir que el cuerpo es la cárcel del alma a la hora de desarrollar todas las teorías que están vertidas en la Sagrada Escritura. Esta tradición, si bien Kant ya está en la Ilustración, en donde la razón ocupa el lugar de autoridad que antes ocupaban las Sagradas Escrituras,
Kant lo que va a hacer es insistir con esta dualidad, pero va a ser a la dimensión que corresponde a todo lo biológico, a todo lo instintivo, a todo lo que tiene que ver con los sentidos, la va a llamar sensibilidad. Fíjense ustedes, y este es otro término que es indispensable que ustedes lo incorporen, porque nosotros en la actualidad, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de algo que tiene que ver con los sentimientos. Para Kant, la sensibilidad sí va a abarcar aquello que tenga que ver con los sentimientos, pero es mucho más amplia. Tiene que ver con todos los apetitos que constituyen y provienen de la biología, de la parte natural del hombre. Por eso tiene que ver con los sentidos, los instintos, y como les decía, esta necesidad natural que tiene el hombre de saciar determinados apetitos. Todo eso corresponde a la sensibilidad y va a ser denominado por Kant, y acá también viene otro término que ustedes quiero que subrayen, y va a decir el hombre considerado desde el punto de vista de su dimensión sensible, de esto que tiene que ver con todo lo biológico, puede ser considerado un fenómeno. Ahora, ¿a qué llamamos fenómeno en la jerga kantiana? Y no solamente en el lenguaje kantiano. En filosofía, el fenómeno tiene que ver con eso que está puesto delante de mí. Lo puesto delante de mí, que yo puedo captar a través de los sentidos, y que me vienen a través de los sentidos, y que por lo tanto tiene que ver con la dimensión empírica de ese objeto que es puesto delante de mí. Entonces, el hombre, desde el punto de vista de su dimensión sensible, puede ser considerado un fenómeno. Es decir, puede ser captado o entendido o conocido en su aspecto fenoménico. Bien, esa es una dimensión. Pero decíamos que Kant estructura al hombre en base a un dualismo, y este dualismo es muy importante que asumamos que es jerárquico. La dimensión que acabamos de describir es la menos importante, es casi, les diría, la dimensión inferior del hombre, porque en un estrato superior está la dimensión racional del hombre. Y esta dimensión, racional del hombre, a diferencia de la otra, que es que el hombre puede ser considerado un fenómeno, que el hombre tiene que ver con todo lo de la experiencia, lo empírico, lo natural, lo biológico en el hombre, a diferencia de esta dimensión racional, el hombre puede ser considerado, va a decir Kant, en forma, como realidad pura, va a decir él, como noumeno. La contracara del fenómeno, que es lo puesto delante mío, que así considerábamos al hombre cuando lo vemos en un sentido de naturaleza, la contracara de eso es lo nouménico. ¿Qué es lo nouménico? Para Kant es la cosa en sí, lo que subyace por debajo de eso que es fenoménico. Para decirlo de una manera, si alguien a mí me describe de una determinada manera,
a partir de cómo me está viendo, yo voy a decir, bueno, pero vos me describís en base a eso que estás viendo, que estás percibiendo a partir de tus sentidos, pero yo no soy solo eso. Y cuando yo hago referencia a eso que yo también soy, pero no es lo que el otro capta a través de los sentidos, me estoy refiriendo a esa especie de esencia, de cosa en sí, va a decir Kant. Lo neuménico es la cosa en sí misma, que es una realidad pura. ¿Y cómo la capto yo? ¿Cómo capta el hombre ese ser neuménico? No a través de la experiencia, sino de forma, y este es otro término que lo van a ver en todo el texto y que necesito que lo anoten, lo capta a priori. A priori significa independiente de la experiencia, de modo que se puede captar algo como una realidad pura a partir de la razón en forma independiente de la experiencia. Eso es a priori. A priori es el término opuesto a posteriori, que es la forma por la cual nosotros captamos los fenómenos. Aquello que podemos percibir, dirá Kant, a través de la experiencia y de los sentidos. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entendiendo esto, bueno, yo les pido entonces que me hagan las preguntas, aquellos que tengan micrófonos, que creo que ya a esta altura no hay casi, o sea, creo que todos tienen micrófono, que me lo digan, porque si no a mí se me pasa. Sí, no, profe, pasa que no le quería interrumpir antes, que justo estaba terminando la idea. Pero nada, me pasa que justamente eso que escribí. Yo al haber estudiado por la rama de la comunicación, ni bien arranqué a leer esa parte de Kant, dije, una relación bastante directa, quizá uno trata sobre el ser en sí mismo y bueno, lo otro son términos sobre el mensaje, ¿no? Sí. Pero tiene ese enganche parecido sobre aquello de lo visto y aquello que lo visto tiene de por sí en su interior, por así decir. Nada. Perfecto. Bueno, lo que vos captás es también la repetición de una dualidad, pero Kant, si Kant, yo voy a ser de abogado del diablo, o sea, yo voy a ser de como si fuera que les responde Kant. Kant te diría, no, mi ética no la vas a buscar de ejemplos en primer lugar y no vas a encontrar, digamos, para compararla o para encontrar vínculos, no, hay que fundarse en los principios y en los términos que yo doy. Porque ustedes van a ver una cosa, independientemente que se esté de acuerdo o no con la ética de Kant, nadie va a poder decir que hay contradicción adentro de su ética. Entonces, él lo que quiere es que a su ética la vean, primero, sin buscar ejemplos en la vida real, como primera medida, y como segunda medida, sin compararla con otros sistemas, porque su sistema en sí mismo es, digamos, muy coherente. ¿Sí? Eso es lo que tiene el idealismo, y lo de Kant es una filosofía idealista, es la característica, es la coherencia interna, cómo va armando su sistema.
independientemente si les guste o no. Yo digo todo esto porque acá no le gusta a casi nadie. Así que, bueno. Entonces continuamos con esta, digamos, consideración que hace Kant de las dos dimensiones del hombre. Entonces, decíamos, si el hombre es considerado realidad pura, es considerado a priori, es noumeno desde su dimensión racional, y si el hombre es considerado desde su dimensión sensible, es fenómeno, puede ser conocido a posteriori, tiene que ver con todo lo biológico. Estas dos dimensiones del hombre hace que su conducta, su obrar, esté determinado en base a dos causas, ¿sí? O sea, que obedezca, dirá Kant, a dos órdenes causales, a dos causas para obrar. En primer lugar, cuando obedezca a su razón, dice, va a obrar en forma libre, porque se va a estar obedeciendo a sí mismo. Pero cuando obedezca a su sensibilidad, va a estar obrando de acuerdo a la causalidad natural. ¿Qué significa esto? A la causalidad que le viene de la naturaleza a partir de su biología. ¿Esto por qué? Porque está presente en él, como les decía, la jerarquización en donde la razón está ahí, en la cúspide, y la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el cuerpo, está en un orden jerárquico inferior. Bueno, ahora bien, acá viene una cuestión típicamente moderna, que es buscar una finalidad para todo aquello que se está hablando. Y si nosotros estamos hablando de la razón, Kant va a querer buscar una finalidad, es decir, ¿para qué está la razón en el hombre? ¿O cuál es la finalidad por la cual, desde el punto de vista moral, aparece la razón en el hombre? ¿Será, dice Kant, para darnos felicidad? Profe, Sí. lo hago volver un segundito. Cuando actúa según su razón, actuará de forma libre. Y cuando lo haga según su biología, puede ser que dijo, ¿cómo se llama esa forma de actuar entonces? Actuará de acuerdo a la causalidad natural. Ahí está, gracias. Disculpe. No, por favor, necesito que vayan preguntando porque si ustedes a partir de esta clase lo siguen a Kant, créanme que va a ser mucho más fácil leer el apunte. Si ustedes no me siguen ahora cuando yo estoy hablando de Kant, cuando vayan a leer el apunte, y miren que se los digo, no van a saber si ponerlo así o así al apunte porque va a ser difícil, ¿entendés? Porque Kant es muy complejo. Entonces, lo último que dije fue, a ver, porque es toda una cosa No, porque dijo que todo tiene que la era moderna todo tiene algún objetivo, entonces Kant, y ahí sí. Ahí está. En la etapa, para un moderno todo tiene que tener una finalidad. Y si Kant está hablando de la razón, va a decir, entonces, ¿cuál es la finalidad que la razón esté puesta en nosotros? ¿Cuál será? ¿Será para promover o darnos o conseguir la felicidad? Y dice Kant, no. Primero y principal, para obtener la felicidad está mucho mejor instrumentada y es mucho más idónea la sensibilidad. Y por el contrario, lo que nos muestra la vida, dice Kant, es que una persona, cuanto más ejercite su razón o más haga ejercicio de su razón, más infeliz es. Esto es muy gracioso. Esto tiene que ver con un texto, con la frase que dice, quien añade ciencia
en forma de quien añade conocimiento, añade dolor. O sea, no es más feliz quien hace uso de su razón, va a decir Kant. Y miren, esto lo dice en el siglo XVIII, por el contrario, instintivamente es más feliz, digamos, la consecución de la felicidad no viene por la razón, sino que es mucho más fácil acceder a ella a través de la sensibilidad. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y Kant va a decir lo siguiente. En realidad, la razón está puesta en nosotros para cumplir con el siguiente fin, que es guiar a la voluntad. Guiar a la voluntad y producir una buena voluntad. Este guiar a la voluntad significa que la razón, ¿sí?, se convierte en una facultad práctica, es decir, en una facultad que tiene que ver con el obrar. ¿Por qué? Porque la voluntad humana, va a decir Kant, se debate o está tironeada en base a una doble exigencia. Por un lado, las exigencias que nos vienen de parte de la razón, que nos dicen hay que obrar de determinada manera, vamos a ver que está formulada como un deber, debes obrar de determinada manera, y por otro lado, las exigencias que nos vienen de parte de la sensibilidad. Y Kant va a decir, el instinto, la sensibilidad adecuado que la razón para alcanzar el estado de bienestar. ¿Cómo define él felicidad? Define como el estado según el cual nuestros deseos están siendo realizados. Entonces, definida así, la razón, más que promover a la felicidad, tendrá como fin guiar a la voluntad, esto es fundamental, para producir una buena voluntad. Entonces esto nos lleva al tema central de Kant, que va a ser, digamos, al núcleo de la ética kantiana, que va a ser definir qué es la voluntad. Y la voluntad, vamos a ver, que tiene una definición bastante diferente a la actual. Porque ahora nosotros, ¿cómo definiríamos voluntad? La usamos generalmente para hablar de fuerza de voluntad. Bueno, en Kant, la voluntad es aquella instancia en la cual, dice Kant, él va a utilizar una palabra que es sopesan, y en realidad, y nosotros la podemos utilizar como se balancean, se miden los mandatos que vienen de la razón y los mandatos que vienen del instinto o de la sensibilidad. Por eso, la voluntad en este sistema kantiano va a constituir el núcleo originario y el núcleo de la moral. Porque no va a ser denominada buena una acción, sino que lo que va a ser o lo que resultará bueno será una buena voluntad. Y es así como él empieza su obra, esa obra que les mencionaba. Él dice, ni en el mundo ni fuera de este mundo es posible pensar nada que pueda considerarse bueno sin restricción, a no ser una buena voluntad. Eso dice Kant. O sea,
lo único que puede llamarse bueno, sin ninguna restricción, es una buena voluntad. Y él dice, bueno, cuando nosotros vemos a una determinada persona o conocemos a alguien, tenemos a veces la idea de que podemos llamarlo bueno en función de su inteligencia, de su carisma, No, dice Kant, todas las capacidades, todo lo que lo que constituye a un ser humano, solamente es bueno si es guiado por una buena voluntad. Porque una inteligencia una inteligencia no será buena. El carisma no será bueno, sino que será bueno siempre y cuando dependa y sea guiado por una buena voluntad. ¿Pero qué considera bueno? ¿Ah? ¿A qué considera bueno? Bueno, ahí vamos a ver más adelante que bueno va a ser aquello, obrar moralmente correcto. ¿Y saben lo que va a ser obrar correctamente? Obrar en contra de lo que quiere mi sensibilidad y haciendo y obedeciendo por deber lo que me mande la razón. Pero esto todavía no hace falta que lo escriban, ¿eh? Con que ustedes me sigan hasta acá ya es una gran cosa. Porque me adelantás, Gerardo. No, le pasa como habla de buena voluntad, digo, ¿qué será bueno para Kant? Porque, digo, Claro, pero me pone contenta porque quiere decir que me estás prestando atención. Por lo menos sí. prestes atención de los 49 que están. Yo digo, ustedes pónganse en el lugar del docente. Es difícil saber si alguien lo está escuchando cuando solamente veo cuántas caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras sobre 49 personas. Por lo menos sé que 7 me están escuchando, ya es una alegría, ya me hace la mañana. Sí, Así que bueno, si sirve de consuelo, yo veo 9 caras acá. Ah, ¿así? Ah, bueno. No, a Facundo no lo cuento porque Facundo es auxiliar. Ah, Okay, bueno, ahí 8. veo más caras. Bueno, me están siguiendo. Me están siguiendo. Por lo menos Javier, ahí veo que me sigue. Bueno. Yo tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. A ver, Luciana, decime. Si todo tiene que tener una finalidad, entonces, según Kant, ¿cuál es la finalidad del deber? No nos adelantemos. No nos adelantemos. Porque él está hablando de dos instancias que constituyen al hombre, que es la razón y la sensibilidad. Y lo que está buscando es cuál es la finalidad de la razón. Ya vamos a ver cómo se expresa esa razón en un hombre. Porque ¿cómo es este hombre? Este hombre no es un ángel. Si fuéramos ángeles, obedecemos todo de acuerdo a nuestra razón. Pero dice Kant, no. El hombre está constituido por dos dimensiones. Por su dimensión sensible, que tiene lo instintivo, y por su dimensión racional. Entonces, como está constituido en base a esos dos órdenes, va a tener que obrar, cuando obre moralmente, obligadamente. No obramos bien por forma espontánea, obramos bien por obligación para acá. Pero bueno, se me están adelantando. Sí. Esta es la conclusión a la que Kant va a llegar, y que da bastante que pensar. Ahora, fíjense ustedes, a la hora de odiarlo a Kant, porque es complicado, pero fíjense ustedes el mérito que tiene él de haber podido captar eso que está presente en el hombre desde que es ser humano
y es el dilema, porque todos los que están en estos cuadritos, me estén escuchando o no, alguna vez en su vida tuvieron el dilema de, ay, ¿qué hago? ¿Hago lo que quiero o lo que debería hacer? Sí, profe, de hecho es algo que siempre se viene diciendo, por ejemplo, Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza, y ese es un término que está bastante presente todavía al día de hoy, que muchas personas lo siguen sosteniendo. Supongo que Kant tendrá algún pensamiento algo similar, tal vez, y por eso habla en torno a su ética de esta manera. Bueno, primero, Maquiavelo no es que dice que el hombre sea malo por naturaleza, sino que a Maquiavelo tiene muy mala prensa porque él tiene la idea de que no importa cómo se utilicen los medios, lo importante es si se cosea para conseguir eso. Esa es la idea, pero tiene El fin que... justifica los medios. ¿Cómo? Que el fin justifica los medios. ¿No? Claro, claro. Entonces tiene una prensa pésima para todos los moralistas. Pero Kant, pero lo que vos decís, bueno, exceptuando, digamos, tiene que, para Kant, va a ser más que bueno o malo, va a caracterizar que el hombre está tironeado. En algún momento más adelante va a decir, el hombre se encuentra como frente a una ruta que tiene dos caminos. O tiene la opción de obrar de acuerdo a lo que su sensibilidad le demanda, o tiene la opción de obrar de acuerdo a lo que su razón le dicta que debe hacer. Eso es lo que capta Kant. Que por eso les digo, será muy cristiano, muy fundado en la religión, todo lo que quieran, pero quitando esa parte de culpa, de deber y de castigo y de bla, 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 todo ser humano alguna vez en su vida se encontró frente al dilema de que quería hacer algo, pero sabía que capaz que convenía obrar de otra manera. ¿Sí? Eso lo capta bien Kant. Así que acá dice Facundo que Hobbes, bueno, claro, vos sos un vivo, Facu, porque vos ya conocés el programa. Hobbes es justamente pero te agradezco lo que vos decís, porque está muy bien. Hobbes es el que va a decir, y va a ser también un contractualista, el hombre lobo del hombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque él va a hablar de un estado de guerra de todos contra todos. Kant está más allá de eso. Kant lo que está buscando es tratar de ver cuándo el hombre obra moralmente. Y nosotros estábamos describiendo en qué consiste esta voluntad que para Kant es el núcleo principal por el cual se puede determinar si una acción es buena o mala. ¿Sí? Y decíamos que justamente lo que hace bueno a un hombre, es decir, no es su inteligencia, no es su simpatía, no es su carisma o su riqueza o su capacidad para hacer negocios, sino, dirá Kant, su buena voluntad. Por eso, Kant va a decir, la voluntad tiene un valor absoluto. ¿Por qué? Porque no depende de nada. La buena voluntad tiene un valor absoluto. Y todas las demás capacidades son relativas a ella y por eso tienen un valor relativo. Dependen de ella y por eso tienen un valor relativo. ¿Qué más? Estoy tratando de atenerme al texto para que a ustedes no les cueste tanto. Estos términos, riqueza, inteligencia, todos ellos pueden ser buenos únicamente cuando quien los utiliza es una buena voluntad. Ahora bien, una buena
buena voluntad, va a decir Kant, no es buena, y acá viene la diferencia fundamental con el deontologismo, no es buena por su éxito, fracaso, es decir, no es buena por sus resultados, sino solamente por lo que quiere, ¿sí? Es decir, que es buena en sí misma, buena en sentido absoluto, y en ese sentido debe ser considerada como superior a todo lo que pudiera alcanzarse a través de la inclinación. Cuando una persona obra de acuerdo a su sensibilidad, va a decir Kant, obra por inclinación. Y acá ya tenemos una primera distinción. Entonces, esta voluntad, dirá Kant, es el bien más alto, es la condición por la cual depende todo lo otro. Y si hay una voluntad que sea moralmente valiosa, va a ser esa voluntad que sea guiada por la razón. Por lo tanto, el hombre que actúe moralmente bien no va a actuar bien por un aprendizaje, por haber recibido de la experiencia, sino que todos los hombres, por el solo hecho de ser seres racionales, tienen, dirá Kant, a priori, o sea, independientemente de toda experiencia, la posibilidad de producir una buena voluntad. Pero, y acá viene el pero, el hombre tiene una serie de sentimientos y apetitos que pueden, dice Kant, determinar la voluntad. O sea, ¿en qué sentido usa determinar? Decretar o prescribir a una voluntad. Pueden hacer que la voluntad obre en función de esos instintos, de esos sentimientos, de esos deseos, pero esos sentimientos, para Kant, no pueden ellos mismos ser el origen de un obrar moralmente positivo, sino que, como dijimos anteriormente, Kant va a ubicar todo lo que venga de la sensibilidad digamos, en una jerarquía inferior a lo que le viene al hombre, a la buena voluntad de la razón. Pero, como el hombre no obedece solamente a su razón, sino que también tiene la sensibilidad que la está bombardeando, no va a obrar intuitivamente, espontáneamente bien, sino que tendrá que hacerlo, dice Kant, por deber. ¿Sí? Es decir, que el hombre, cuando obra de acuerdo a su sensibilidad, va a obrar por inclinación. Pero si el hombre, contrariamente, en vez de obedecer a su sensibilidad, obedece a su razón, obra por deber. ¿Y por qué decimos que obra por deber? Todo esto estoy repitiendo, ¿no? Porque no tiene solamente los mandatos que le vienen de su razón, sino que está tironeado entre los mandatos que le vienen por su sensibilidad. Entonces, frente a eso, obra de alguna manera obligadamente. ¿Por qué? Porque el deber, ¿qué implica? ¿Qué es obrar por deber? Obrar por deber significa obrar en base a un mandato. Dice Kant, obrar por deber implica mandar en base a una constricción. ¿Qué es constricción? Es una contracción, un encogimiento de toda esa parte que tiene que ver con lo sensible. Entonces, la voluntad humana solo va a poder
obviar, prescindir de la sensibilidad por el sometimiento, Kant dirá sojuzgamiento, de todos los contenidos que vengan de la sensibilidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ya para entrar en la parte final, ya entrando en el concepto de deber, Kant va a decir que aunque se realicen actos conformes al deber, o sea, que tengan que ver con el deber, sin embargo, hay que examinar si esos actos que aparecen en consonancia con lo que el deber indica, realmente tienen un valor moral. Y con esta pregunta ya los dejo. Quiero saber si han entendido lo otro, lo que hemos visto, para ya ver en la próxima clase la segunda parte de Kant. A ver cómo vienen. Sí, me perdí un poco con eso último, que procediendo desde la razón y por deber, me marí con eso último, que procediendo por la razón, puede no ser, no obrar bien de todas formas, ¿no? No es de eso lo que dice Kant. No, al revés. Si vos obras de acuerdo a la razón, estás obrando en forma moralmente correcta. Pero acuérdense cómo él describe al hombre. Él describe al hombre como un ser que le vienen mandatos de dos lados. ¿Sí? Eso es el hombre. El hombre es un ser que está constituido por una dimensión sensible y por una dimensión racional. Entonces, las causas para obrar les vienen de estos dos órdenes, de estas dos dimensiones. Cuando el hombre obedece a su sensibilidad, obedece las órdenes que le vienen de su sensibilidad, los instintos que te indican actuar de determinada manera, Kant dice que el hombre está actuando por inclinación. Ahora bien, cuando el hombre actúa de acuerdo a lo que le dicta la razón, sin embargo, al estar sometido a la otra dimensión, tiene que obrar como si fuera un mandato, como si fuera que vos relegás la parte sensible, la achicás, la constreñís, dice Kant. Entonces, si estás obrando, dejando de lado la parte sensible, estás obrando por un mandato, estás obrando por deber. Ahora bien, obrar conforme al deber, o sea, obrar de acuerdo al deber, y esta es la última pregunta, significa que si siempre que obremos de acuerdo al deber, vamos a estar obrando en forma moralmente correcta. Y Kant, si quieren les digo lo que contesta Kant, pero con esta pregunta yo quería dejar la clase, o sea, terminar la clase de hoy. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Esa pregunta es la que a mí me había generado ruido. Claro. Si yo obro por deber, conforme al deber, de acuerdo a lo que me indica el deber, si yo veo a alguien obrando de acuerdo a cómo se debe obrar, ¿significa que está obrando moralmente? O yo misma, si obro de acuerdo al deber, ¿significa que soy una persona que está obrando moralmente bien? Entiendo que Kant diría que sí. No. No. Porque Kant va a ver
él va a determinar que en el fondo toda persona tiene algo de ese egoísmo instintivo, de modo que alguien, por ejemplo, que haga un tipo de ayuda a una persona, que uno va a decir, bueno, está obrando moralmente bien, pero sin embargo, y va a decir Kant, no sabemos si esa persona está obrando de esta manera porque en el fondo quiere conseguir mayor simpatía de los demás, o quiere que lo voten, o quiere que lo tengan en una alta estima, que en el fondo sería un beneficio para él. ¿Se entiende? Claro, Se sí. Sí, entiende. profe, sería como que estaría siendo influenciado por la sensibilidad ese acto. Claro, porque digamos, él pone el ejemplo, un ejemplo del siglo XVIII, el ejemplo de un hombre que frente a una iglesia le da una limosna a otra persona. Entonces dice, quien lo vea va a decir, ay, qué hombre tan caritativo. Ese es el ejemplo que él pone, ¿no? No es un ejemplo que yo usaría en la actualidad, pero ese es el ejemplo que él pone. Él dice, alguien que vea esto va a decir que hombre caritativo está obrando bien moralmente. Pero no sabemos si esa persona está dando esa limosna porque quiere congraciarse con los fieles que lo están viendo, o quiere que el cura, cuando él vaya a confesarse, le perdone los pecados que le vaya a contar, o quiere que, qué sé yo, que quiere conseguir algo que le va a redundar en un beneficio para él mismo. Eso, Y en definitiva no sería una acción moralmente buena, porque sería una acción en donde el otro, esa persona que él ayuda, se convierte en un medio para conseguir algo que él quiere para sí. Una pregunta, profe. ¿Sí? Respecto a eso, entonces, la existencia de esa suposición de que siempre puede haber algo cual hace que Kant diga que puede actuar moralmente. A ver si alguien lo escuchó bien, porque a mí me costó. ¿Qué es lo que dijo? se entrecorta. Perdón, ¿se entrecorta mucho? ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Ah, sí. La existencia de esa suposición, digamos, de que Kant diga que siempre puede haber una razón individual, Sí. hace que considere que no se puede actuar moralmente de manera correcta. O sea, que Ay, él dice que en general no se puede porque existe esa suposición. en realidad, lo que Kant piensa, y yo quería que me odien la próxima clase, no esta clase, Kant piensa que solo se puede obrar moralmente bien, solo una acción es moral cuando es por deber y en contra de la inclinación. En contra de la inclinación. Porque nunca, dice Kant, vamos a poder garantizar que una acción no esté fundada en algún apetito sensible, en ese egoísmo, en la sensibilidad. Y la única manera de garantizar que una acción sea moral, entonces va a ser cuando sea en contra de una inclinación. Él va a poner distintos ejemplos. Él va a decir, una acción puede ser, va a poner el ejemplo, bueno, no sé si están muy cansados, les digo los ejemplos que ponen. Sí, dígalos, profe, a mí me interesa. Sí. Bueno, él va a poner el ejemplo del comerciante. El burgués es la figura del siglo XVIII. Entonces, él va a decir el comerciante, a ver, veamos un primer ejemplo. Un comerciante de más porque es muy ambicioso y quiere enriquecerse. Ese es un ejemplo. Reténganlo. Después, el segundo ejemplo. Un comerciante que ama la humanidad, entonces como ama la humanidad, cobra el precio que corresponde. Y un tercer ejemplo es el de un comerciante que, queriendo enriquecerse y siendo muy ambiciosos, cobra, no obstante eso, el precio que corresponde de su mercancía. En el primer caso,
del comerciante que cobra de más porque es ambicioso sería obrar por deber, por inclinación, en contra del deber, en contra de la inclinación. A ver, Por inclinación. sería, en primer lugar, por inclinación, porque quiere obra, porque quiere enriquecer. Sacar un rédito personal de eso. Claro, ¿y eso es correcto? ¿Es moralmente? ¿Es por deber? No es por deber, es contrario No. al deber. Entonces, el primer ejemplo, yo les voy a escribir en el chat, es en contra del deber y por inclinación. Inclinación. Bueno, está mal. Ese es el primer ejemplo. En contra del deber y por inclinación, y eso, naturalmente para Kant, no es moral. No es moral, porque es en contra del deber. Y solamente... Ah, no, volvió el chatarrero. Es un relojito, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a tratar de, a pesar de él, de ir al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el más complejo, porque el segundo ejemplo es del comerciante que ama la humanidad y porque ama la humanidad cobra el precio que corresponde. Entonces, en ese caso, obra por, les escribo, Sería por inclinación, pero sin contradecir al deber. Claro, para mí opino lo mismo. O sea, una forma de que, Es medio capcioso igual. yo creo una forma de que sea tanto por deber y sin inclinaciones que o los productos del comerciante, el comerciante los regale o les reduzca el precio específicamente para la gente, ¿no? Pero habría que para ver. Kant no tiene valor. No, en realidad me parece que el comerciante en todo caso, le baja el precio, pero él no le quiere bajar el precio, pero igual lo tiene que hacer, y por ende, entonces está en contra de lo que le dice su instinto de mi producto tiene que valer caro, pero incluso con bronca o lo que sea, tenga que reducir el precio. Claro, el tercer ejemplo, claro, pero estemos en el segundo, digo, no nos adelantemos, no seamos ansiosos. En el segundo ejemplo, obra por inclinación y conforme al deber. Ay, ¿cómo se elimina esto? Es por inclinación, desechen la primera parte, es por inclinación y conforme al deber, o sea, de acuerdo al deber. Ese es el segundo ejemplo, porque cobra lo que corresponde y obra por su inclinación. Kant va a decir, esto no tiene valor moral, es moralmente neutro, o sea, no tiene ningún valor, no sirve, no sirve, porque él va a decir... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a que sigue estando influenciado por la sensibilidad, otra vez. Exacto, porque mientras haya un vestigio de influencia de la sensibilidad, no vamos a tener garantía de que una acción sea moral. Y ahí vamos al tercer ejemplo, a lo que decía recién, a lo que hablaba, no sé si era Adonis, decía, sí, Adonis, cierto. Entonces, la tercera es la que el comerciante es muy ambicioso. Y aún siendo ambicioso va a cobrar el precio que corresponde. Y ahí va a obrar por deber, porque va a cobrar el precio que corresponde, y en contra de su inclinación. Profe, quizás me adelanto, pero sé que... Déjame terminar la idea. Ah, bueno. Esta es la acción realmente moral, la acción moral, porque es la acción por la cual el hombre ha sometido, sojuzgado, va a decir Kant, todo lo que tiene que ver con su inclinación. Recién, ¿quién preguntaba? Quería terminar esta idea para que se vea. ¿Quién era que quería hacer una pregunta? Perdón. Yo, profe. ¿Quién es yo? A ver.
no puedo prender la cámara ahora, pero Dale, está bien. Jimena soy. Dale. Que capaz me adelanto, pero después el texto habla de como que la acción va a tener un valor moral si es independiente de lo material, que yo entiendo que lo relaciona con la sensibilidad. Entonces es por eso. Como que Exacto. no lo entendía muy bien, ahora sí lo comprendo. Exacto. Lo material tiene que ver con aquello, dice Kant, aquello que moviliza nuestra sensibilidad buscando un placer a alcanzar o buscando evitar un dolor. Así que Jimena, en sintonía con Kant estás. Lo entendiste perfectamente. Excelente. Profe, Sí. y si puedo poner así como, digamos, un ejemplo, algo contemporáneo, ¿no? Digamos. Kant, Javier, vos insistís con los ejemplos y Kant estaría retorciéndose en su tumba. A ver. No, lo sé, pero me refiero a agarrarlo del comerciante y como verlo en otra situación. A eso me refiero. Se me ocurre, por ejemplo, algo que puede ser del día a día de cualquiera de nosotros. Escuchar a un compañero o a un amigo por el simple hecho del deber de que la otra persona necesita que alguien lo escuche o necesita una opinión ajena. Y uno, no sé, estar cansado, no tener ganas de escucharlo y aún así hacerlo, sería como el tercer caso, ¿no? Sí. Mientras que si uno busca el escuchar al compañero o al ajeno con el fin de que ayudar al otro me hace sentir bien, sería el segundo ejemplo. Claro, porque ahí Kant te diría, mira, yo no puedo garantizar que esta persona, por más que me esté diciendo que ama a la humanidad y por eso escucha y pone el hombro y escucha a esa persona, y yo no puedo garantizar que esa persona no esté escuchando o haciéndose a esta persona porque en el fondo quiere que después lo escuchen a él o quiere recibir o pedir algo a cambio de esa persona, con lo cual va a terminar siendo un beneficio para él. Ok, listo. Entonces sí, creo que le entendí. Gracias, profe. Bueno, como verán, esa es la imagen que tiene Kant de los hombres. Yo les voy a pedir lo siguiente. Voy a subir un cuestionario y de ese cuestionario, a ver dónde está, van a contestar hasta la pregunta número 5. Y después vamos a seguir en la segunda parte, en la clase que viene con Kant. ¿Sí? Ok. Bueno, sale humo a través de la pantalla de esos cerebros. Así que creo que fue una clase que la hemos aprovechado bastante. Y nos encontramos el jueves que viene, ¿sí? Perfecto. Hasta el jueves. Nos vemos, profe.